Vamos a continuar en el capítulo 1 y voy a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada enfocamos el tema en cómo tenemos un Dios que habla y cómo había estado hablando progresivamente. El Señor fue entregando la revelación de manera progresiva hasta llegar a Cristo. Y ahora nos está hablando a través de Cristo en un nuevo lenguaje, en el lenguaje hijo. Leo Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo las edades, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Algo interesante es este contraste que empezamos a explicar la semana pasada en cómo Dios en otro tiempo, en el siglo anterior, habló por medio de profetas, habló a los padres, habló progresivamente. Eso significa muchas veces en el griego se debería traducir progresivamente, y habló de diferentes formas. La revelación fue entregada de diferentes formas. Pero ahora que ya se inauguraron los últimos días, y explicamos que los últimos días se inauguraron con el derramamiento del Espíritu Santo, porque se cumplió que en los últimos días derramaré mi Espíritu. Eso sucedió el día de Pentecostés, en el año que Jesús resucitó, obviamente 50 días después de la resurrección que sucedió en la Pascua. Luego, a partir de ahí nace la iglesia y Cristo empieza a edificar su iglesia, ese nuevo pueblo que fue solo posible por la obra de la cruz, como lo explica Efesios 2, y también Cristo es entronizado y establecido como Rey en los cielos. Y ahí empieza el cumplimiento de los últimos días, donde el Mesías se sienta a la diestra del trono, que eso lo menciona Pedro en Hechos 2, pero también vamos a ver que aquí el autor a los hebreos nos lo recuerda. Algo que es importante tener en mente es recordar que el autor le está escribiendo a un pueblo que está desanimado, y que está desanimado por las luchas que ha estado atravesando, y que de alguna manera han estado agotados por las tribulaciones y su fe en Cristo ha decaído. Entonces él empieza recordándoles quién es su Señor, quién es su Salvador, que es el nuevo pacto, la diferencia de tiempo, y lo primero que le recuerda es: la revelación se completó en Cristo, el tiempo cambió, el lenguaje de Dios cambió. Ese es el tema de hoy. Solamente para hacer un pequeño repaso, vimos que Cristo dijo en Mateo 5:17 que él había venido a completar, a llenar, no a abrogar la ley y los profetas, sino a completar y a llenar lo que estaba escrito en la ley y lo que habían profetizado los profetas. La revelación de Cristo es mayor, porque Cristo no solamente nos habla de parte de Dios, sino que todo él, su misma persona, nos muestra a Dios, nos muestra el carácter de Dios, nos muestra la compasión de Dios, nos muestra la autoridad de Dios, nos muestra la entrega de Dios. Y definitivamente el libro de Hebreos se va a enfocar más en su persona que en sus palabras. No vamos a ver en ninguna parte de la carta a los Hebreos como nos dijo Jesús, o como está escrito en Mateo, en Marcos, en Lucas o en Juan. No, él no está tan interesado en las palabras de Jesús, aunque por supuesto las palabras de Jesús son sumamente importantes, pero él está escribiendo algo que va a sumar a lectores que, como nosotros, ya tenían los evangelios y ya contaban con las palabras de Jesús que él permitió que quedaran escritas. Entonces él trata de recordarnos la persona de Jesús, no solamente el mensaje que vino a través de su boca, sino el mensaje que vino a través de su persona. Él como el mensajero mismo, él como la revelación del misterio, él ya no como la sombra de una realidad venidera, sino como la realidad misma que se ha cumplido en Cristo. Ya no nos falta nada para una plena comprensión del Evangelio. En la Biblia, en los Evangelios, en lo que se ha escrito, ya están las doctrinas fundamentales de la fe y no hay nada que agregar. Dios ha completado
su revelación. Ya no podemos esperar una doctrina oculta o más profunda o un nuevo libro de la Biblia. Sin embargo, eso no quiere decir, explicamos, que debemos prescindir de la obra del Espíritu Santo que nos recuerda las palabras de Cristo, que nos ilumina la Escritura, que nos llena el presente, que ha repartido dones a la iglesia también para desde el fundamento de la Escritura edificar, consolar y exhortar al pueblo. Y vamos a ver un poco de eso en esta noche. No es una cuestión de tener que elegir entre lo que Dios ha hablado y lo que Dios está hablando por la dirección y el mover del Espíritu. Ambas cosas son necesarias y ambas cosas tienen su lugar. El fundamento de la Escritura, pero la edificación también se suma lo que el Señor hace en nosotros. Dice el verso 2, en estos últimos días, en el griego deberíamos leer, nos ha hablado en hijo. Y decir en hijo es como que dijera, por ejemplo, ¿verdad? Dios había venido hablando en arameo y ahora nos habla en idioma hebreo. O yo les venía hablando en español, but now I am speaking to you in English. O ahora les cambio de idioma, voy a hablar en inglés. Entonces, ahora no solamente la revelación se completa, sino que el lenguaje cambia y el escritor se refiere al nuevo lenguaje como un lenguaje que él llama hijo, huíos, obviamente refiriéndose a Cristo, porque luego va a describir a quién se está refiriendo y va a decir que es precisamente al que Dios ha hecho heredero como todas las cosas, al que creó todas las cosas, al que sustenta todas las cosas, al que obró la purificación de nuestros pecados, al que revela la imagen de Dios, y obviamente eso nos recuerda a Juan y nos recuerda los escritos de Pablo, pero es como si el texto dijera, Dios eligió un lenguaje más comprensible, más cercano, más relacional en estos últimos días. Dios nos habla en Jesucristo, no solamente por medio de sus palabras, sino a través de su vida y de su conexión con nosotros. Porque tanto el escritor a los Hebreos como Pablo y como todo el Nuevo Testamento nos recuerdan que estamos unidos a Cristo en forma espiritual. En hijo, de alguna manera, recuerda esa obra de encarnación. Dios se encarnó en la persona de Jesús, pero ahora lo que fue depositado en Jesús, Dios lo ha repartido a la iglesia. Dios mismo se ha manifestado de una forma comunicable. En ambos casos Dios hablaba, pero el mensaje por medio de los profetas no era un mensaje perfecto, no era un mensaje definitivo y era un mensaje esporádico como lo veíamos, pero ahora Dios está hablando por medio de su Espíritu, aparte de que nos ha dejado su palabra en la Escritura para tener un parámetro de poder discernir que Dios no se contradice a sí mismo. Esa voz del Hijo, como hemos dicho, incluye esta carta, incluye las Escrituras, incluye los dones de enseñanza, de predicación, de profecía y obviamente el autor espera que su escrito sea tomado también como la voz de Dios. ¿Por qué? Porque él está hablando desde la presencia del Hijo en su vida y desde la conexión que él tiene con el Hijo como emisario, como comisionado para escribir esta carta. Quiero que revisemos varios pasajes para ver el contraste entre el lenguaje anterior y el nuevo lenguaje. Podríamos decir, esto nos muestra el contraste, la manera en que Dios habló en el Antiguo Testamento y el lenguaje que Dios está usando ahora en el Nuevo Pacto, obviamente registrado en los libros del Nuevo Testamento. Entonces empecemos viendo algunos pasajes que nos muestra el contraste entre estos dos lenguajes. Empecemos con Efesios 3, 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Habían misterios, habían escrituras, habían profecías, habían cosas que estaban escritas a través de los profetas, pero que no estaba muy claro.
que no estaba muy claro cómo se iban a cumplir. Y Pablo dice, una de las cosas que estaba como en misterio, pero que ahora Dios, Cristo, reveló a sus santos apóstoles y profetas, y esto se entiende que Cristo se los pudo haber enseñado los 40 días después de la resurrección, y es casi seguro que sí, porque el misterio que estaba escondido es la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios. Y nosotros vemos, por ejemplo, en Lucas 24 a Jesús hablándoles a sus discípulos y diciendo, quiero que se queden en Jerusalén, esperen la promesa del Padre y desde ahí prediquen el Evangelio, empezando en Jerusalén y yendo a todas las naciones. Entonces Él les muestra claramente, ya resucitado, que el Evangelio es para todas las naciones. En Mateo 28:18 también les dice, vayan y prediquen el Evangelio en todas las naciones. Entonces, ese era un misterio que no estaba claro. Cuando a veces leemos Isaías, Zacarías, Miqueas, pensamos a veces, y todavía hay personas que piensan, yo he conocido teólogos que dicen, es que las promesas ahí son solo para Israel, se van a cumplir solo en Israel. Cuando ya Cristo dijo, y cuando Efesios nos dice, y cuando claramente las cartas del Nuevo Testamento nos dicen, no, ya Dios separó la división, Dios rompió la enemistad, y ahora Dios reveló en el Nuevo Testamento a sus santos apóstoles y profetas que los gentiles están incluidos, tienen el mismo acceso a Dios que los judíos, pero la puerta de entrada es Cristo. Y una de las cosas que vamos a ver en este lenguaje es que el énfasis siempre va a ser en Cristo, en su obra, en Él como la puerta, en Él como todo. Por eso, un predicador de la Biblia, un predicador de las Escrituras, tiene que mencionar a Jesús en sus mensajes, tiene que mencionar la obra de Cristo, tiene que hablar de Cristo. Es un peligro cuando a veces se predica solo el Antiguo Testamento y no se trae a la mención a Cristo, porque se está queriendo explicar un lenguaje que ya Dios cambió. Entonces, una de las cosas que vemos es cómo estos misterios son revelados. Vayamos a 2 Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ok, vemos que una de las cosas que los ministros del Nuevo Testamento entendían, tanto Pablo como Pedro, como el escritor de los Hebreos, es que es Dios el que habla por medio de los ministros, es Dios el que habla por medio de los apóstoles. Los apóstoles han traído algunos mandamientos, por ejemplo, Pablo da un mandamiento en 1 Corintios 14 de respetar el orden del culto al Señor. Pedro da mandamientos a los pastores y así dan algunos mandamientos, pero estos mandamientos no vienen de los apóstoles, vienen del Señor y Salvador, pero el vehículo que él está usando para hablarle a su iglesia son los ministros. Entonces, el lenguaje nos recuerda esa conexión que hay entre Cristo como cabeza y nosotros como miembros de su cuerpo. El que está hablando, cuando realmente es el Espíritu, cuando realmente es Dios, es Cristo, no son los hombres. Los hombres están siendo utilizados, pero antes, y vean el contraste, Pedro está en el mismo espíritu que Hebreos y dice, acuérdense de lo que antes fue dicho por los profetas, en otro tiempo. Pero ahora el Señor está hablando y sigue dando mandamientos a través de los apóstoles. Obviamente se puede estar refiriendo a las cartas del Nuevo Testamento escritas por los apóstoles. La revelación se completó en el Nuevo Testamento, pero de alguna manera no quiere decir que Cristo no siga utilizando a los ministros que le ha designado para predicar como aquellos instrumentos de su voz. Vayamos a 1 Pedro 1, del 10 al 13. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo.
Entonces vean cómo Pedro nuevamente nos está recordando este cambio de tiempo. Los profetas profetizaron antes y desde su tiempo ellos sabían que iba a venir otro tiempo. Ellos trataban de indagar, trataban de imaginarse, trataban de escudriñar cuándo será ese tiempo, cuándo irán a empezar los últimos días, qué persona irá a marcar el inicio de los últimos días, porque el Espíritu de Dios pues se movía en ellos, pero lo que ellos anunciaron no era para ellos, sino para nosotros, dice el verso 12, que ahora hay un cambio entre el tiempo anterior y el ahora, y en ahora las cosas que nos han sido anunciadas están contenidas en el Evangelio. Ahora el mensaje central y principal del nuevo pacto es el mensaje del Evangelio, y este mensaje es predicado por ministros, pero es mediante el Espíritu Santo enviado del cielo. Los profetas hablaron por inspiración del Espíritu, pero era uno que otro profeta cada un montón de años, con pocas palabras, no era que se la pasaban hablando, pero no era el nivel del lenguaje al que ahora estamos expuestos. Y lo que habilita ese nuevo lenguaje es el Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Ya no solo inspiraba a los profetas, sino que fue enviado y que ahora ya está en la tierra habitando la iglesia de Cristo, habitando a todos los creyentes, porque aquí en el nuevo pacto todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Todos tenemos un sacerdocio, todos tenemos la capacidad de comunicar la palabra y todos hemos recibido un reino también. Entonces, por lo tanto, dice Pedro, esperen en la gracia que se os traerá. Entonces también ahí está mencionando él obviamente el siglo venidero, ¿verdad? Todavía esperamos el retorno de Cristo. Hermanos, es un gran privilegio saber que ya estamos en un tiempo que los profetas anhelaron, que indagaron acerca de él. Era el tiempo de la gracia, era el tiempo de ser habitados por el Espíritu, el tiempo de estar unidos a Cristo, el tiempo del nuevo lenguaje de Dios, donde no solamente lo estamos oyendo externamente, sino también internamente por el testimonio del Espíritu. Vayamos a Mateo 13, del 16 al 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, esto es maravilloso porque a veces podríamos estar celosos de Ezequiel que vio los querubines, que vio la gloria de Dios, podríamos estar celosos de Isaías que vio el trono, que le fue puesto un carbón encendido en su boca, o de Jeremías que la misma mano de Jehová tocó su boca, pero viene Jesús y nos dice, ustedes están viendo algo que los profetas no vieron y están oyendo un lenguaje que los profetas no oyeron. Hermanos, cuando estamos viendo, cuando contemplamos a Cristo en las Escrituras, en nosotros mismos y en la iglesia, en otros, cuando estamos oyendo la voz de Dios desde las Escrituras, desde la predicación del Evangelio y en nuestro espíritu, cuando tenemos ese oído para oír lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Bienaventurados vuestros ojos, porque nosotros tenemos una capacidad de visión que antes no tenían. Cuando en el tiempo de Pablo habían espejos, los espejos eran borrosos, se miraba muy borroso. Entonces él dice, vemos como en un espejo, vemos muy borroso, pero más adelante veremos más claro. Nosotros estamos viendo más claro que cualquier salvo del Antiguo Testamento vio. Y nosotros podemos oír con una mayor claridad que cualquier otra persona pudo haber oído en el antiguo pacto. Nosotros, imagínense, cuando usted oía un radio de aquellos antiguos que apenas si se cortaba y con ruido y ahí se oía y ahí todo, nosotros tenemos alta calidad de visión y alta calidad de sonido
hablando en lo espiritual. ¿Por qué? Porque solo como ejemplo de sonido, ¿verdad? Para que el sonido tenga alta calidad, tiene que venir como en canales diferentes. Y así es como viene la voz de Dios a nosotros. Viene a través del canal de los sentidos y viene a través del canal del espíritu, de la conexión que internamente tenemos por Cristo, del clic que sucede en nosotros cuando y externamente oímos algo que no entendíamos y se abren nuestros ojos, pero internamente el Espíritu nos dice, esa es mi voz, esa es mi palabra, eso es lo que yo tengo para ti. Entonces, esa es la maravilla del nuevo lenguaje que Dios está usando en el nuevo pacto, el habernos hecho hijos, el estar unidos al Hijo, el ser parte de la familia. Es como esos códigos internos familiares que se dan en alguna familia, ¿verdad? Que se inventa hasta ciertos dichos para ciertas cosas. Ese es precisamente lo que algunos podrían llamar el lenguaje de reino, por así decirlo. Vayamos a Romanos 1, del 1 al 5. Saludos de Pablo. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Pues vean también nuevamente el contraste del cambio del tiempo. Hace tiempo Dios había prometido por sus profetas, antes Dios había prometido por sus profetas, en las Escrituras Dios había hablado por sus profetas. Y no teníamos claro, pensábamos que las profecías eran de prosperidad, pensábamos que eran de Israel, pensábamos que eran de política, pensábamos que eran de venganza, pensábamos, no, eran del Hijo, ahora lo vemos claro, ahora se nos abrió el panorama, no teníamos claro los misterios, pensábamos que solo iba a ser aquí, solo iba a ser allá, no, ahora vemos que se trata del Hijo, del Cristo, que está incluyendo en su cuerpo gente de todas las naciones, que está regresando a la promesa que hizo Abraham, que a través de él bendeciría a todas las familias y las naciones de la tierra. Este Hijo ya reina, ya fue declarado Hijo de Dios con poder, envió a su Espíritu y nos dio el privilegio, nos dio la gracia, nos concedió el honor de anunciar el Evangelio. Y obviamente aquí Pablo dice a los apóstoles, pero realmente ese privilegio no se lo dio Dios solo a los apóstoles. A todos nos dijo, id y predicad el evangelio. A todos nos concedió el privilegio de hablar a otros acerca de él, acerca de la fe, acerca de su nombre, acerca de su obra en la cruz. Entonces el lenguaje cambió porque ahora Dios está hablando a través de la iglesia, a la iglesia y a través de la iglesia. Como en el pasaje vamos a ver que Dios habla por el Hijo, acerca del Hijo y del Hijo. Más adelante va a empezar el autor a citar un montón de palabras que Dios había dicho del Hijo. De él dijo, serás mi hijo, los ángeles te adorarán, y etcétera, etcétera. Vamos a ver eso, obviamente eso la siguiente semana. Vayamos a Romanos 16, 25 y 26. Gloria sea dada al que tiene poder para afirmarlos en el Evangelio, que anunció, y en la proclamación de Cristo Jesús, pues está descubriendo el plan misterioso mantenido oculto desde tantos siglos, y que acaba de ser llevado a la luz mediante las escrituras proféticas. Estaba oculto, había un misterio que estaba oculto, que había sido profetizado por los profetas, por las escrituras proféticas, pero ahora, nuevamente, ese cambio de tiempo, antes había oculto, antes fue profetizado, antes Dios habló por los profetas, pero ya el misterio está revelado. ¿Cuál misterio? El misterio del amor de Dios, de la salvación, de cómo poder ser justo para Dios, de cómo poder regresar a Dios, de cómo poder construir un tesoro eterno, ha sido manifestado. Y se ha dado a conocer, se está dando a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. ¿Cuál es el misterio?
que si creemos en Cristo pasamos a ser hijos de Dios, que si creemos en Cristo hay perdón para nuestros pecados, que si creemos en Cristo somos justificados por la fe, que si creemos en Cristo Él pasa a ser nuestro Rey, debemos de seguirle y que si le obedecemos y guardamos sus obras, Él nos recompensará también en la eternidad. Ya tenemos claro una serie de verdades que estaba muy oculta en el tiempo pasado, que no estaba claro. Como les digo, ellos creían que no sabían si iba a venir solo uno, iban a venir dos. Algunos por eso dicen que eres el Cristo, otros dicen que eres el profeta, porque no sabían si era uno o dos. Cuando Isaías habla del siervo, por ejemplo, en un códice está hablando de otro o de él mismo. O sea, habían un montón de dudas, había un montón de falta de claridad, que es lo triste, que sigue habiendo un montón de falta de claridad para algunos cuando leen el Antiguo Testamento sin entender lo que está claro en el Nuevo Testamento. Para entender ahora con claridad el Antiguo Testamento necesitamos tener claro el Evangelio, necesitamos tener claro que Cristo se completó todo, necesitamos tener claro que ya el tiempo cambió y necesitamos interpretar, por así decirlo, lo que los profetas hablaron desde la plenitud de la revelación. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Si alguien antes estudiaba las estrellas de cierta manera o con ciertos telescopios y ahora ya se tiene un mayor entendimiento del universo, pues hay que regresar a ver lo que antes se vio con el entendimiento que ya se tiene, o en cualquier etapa de la ciencia, ¿verdad? O sea, ya debemos de usar la información completa para poder entender realmente de qué trataba esa información que fue dándose parcialmente. Los profetas anticipaban el Evangelio y anticipaban a Cristo. Cuando vemos una profecía en el Antiguo Testamento y creemos que se trata solo de Israel, creemos que se trata solo de nosotros, o la personalizamos para mí, o olvidamos, por ejemplo, dile al justo que le irá bien y me creo yo que soy justo y me olvido de que ahí está hablando de Cristo, que es el único justo, porque no hay justo ni a un uno y al único que se le puede decir que le irá bien es a Cristo. Entonces estoy perdiéndome de la revelación completa. Estoy tratando de traducir español como si fuera inglés, por ejemplo, ¿verdad? No, yo tengo que saber el significado en inglés del inglés para poder entenderlo. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? El Señor trajo un nuevo lenguaje que al mismo tiempo decodificaba el lenguaje del antiguo pacto. Eso es importante entenderlo. Todos los profetas y la ley y los salmos solo ahora los podemos entender a la luz de Cristo, a la luz de la revelación que Cristo ha traído, porque en Él se cumplieron, en Él se completaron, en Él está la llave para poder abrir el entendimiento que todo lo que Dios ha hablado nos tiene. Dios sigue hablando y nos ha dado a través del Espíritu y a través del Nuevo Testamento las llaves para entender, comprender y vivir la revelación escrita, así como también a través de su Espíritu nos ha dado dones para poder seguir ampliando nuestro entendimiento. El contraste entre los profetas y el Hijo no solamente es entre las muchas formas y maneras. La revelación era progresiva, ahora ya está completa. La revelación era de muchas formas, ahora sigue siendo de muchas formas, pero solamente hay una llave de interpretación, que es Cristo, Entonces, en ese sentido, todo cambia. Del antes a la hora, de los profetas al nuevo lenguaje hijo, del ser progresivo, estar completo y de tener muchas maneras de interpretación a tener una única manera o llave de interpretación que es Cristo. Dios se revela en Cristo como el centro del pensamiento y de la vida de su iglesia. Vayamos a Efesios 3, del 8 al 10. Aunque yo soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Entonces vean,
el evangelio no es algo diminuto, no es algo pequeño, no es algo que tenemos que pensar que ya lo comprendemos solo porque sabemos que Dios es santo, el hombre es pecador, en Cristo hay perdón y demanda arrepentimiento y fe y ahora tenemos que servirle. Esos son fundamentos importantes para comprender el evangelio, pero el evangelio contiene inescrutables riquezas de Cristo. Y estas inescrutables riquezas se incluyen a una multiforme sabiduría, o sea, las muchas formas siguen estando presentes en el nuevo pacto, pero hay un solo medio por el cual se ven todas esas formas, y el medio es Cristo y su cuerpo, que es la iglesia. Es a través de la iglesia y los diferentes dones que Cristo repartió a su iglesia que podemos ver la multiforme sabiduría de Dios que siempre, de todas las formas, nos van a apuntar, enfocar y llevar a Cristo. Cristo sigue hablando, pero ahora lo hace por medio de su iglesia. No para agregar a lo escrito, sino para exponer, explicar, confirmar y aplicar a nuestra vida lo escrito. Vayamos a Colosenses 2, del 2 al 4. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo quiere que alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento o de plena comprensión, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, es decir, de Cristo. Me gusta más la versión Las Américas, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, miren, hermanos, conocer más a Dios solo es posible a través de Cristo. Mejorar en nuestra vida cristiana solo es posible a través de la vida de Cristo. Crecer en el disfrute del evangelio solo es posible a través de Cristo. Crecer en el gozo, en la paz, en la bendición, en el bienestar, en la felicidad solo es posible a través de ver más, entender más, comprender más quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Rey, quién es Cristo. Por eso el autor en toda esta carta nos va a hablar de Cristo, porque Cristo es el canal por medio del cual accesamos a las riquezas con las que Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales. Es a través de Cristo que se nos abre el misterio de Dios. Es a través de Cristo que podemos llegar a todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y como algunos dicen, el que tiene el conocimiento tiene el poder, el que tiene la sabiduría tiene el poder. Y eso es así, ¿verdad? Algunos recordarán aquel ejemplo del mecánico que cobró un montón de plata solamente porque sabía el tornillo, ¿verdad? Entonces no cobró por el tornillo que apretó o movió, sino por el conocimiento de saber cuál era el tornillo o cuál era el cable. Y ese es un pequeño ejemplo que nos muestra que la sabiduría y el conocimiento son la llave para todo. Todo en la vida tiene que ver con saber qué decisión tomar o cómo actuar. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Ya el conocimiento está completo, pero eso no quiere decir que lo hayamos recibido todo. Y es como un médico, ¿verdad? Yo realmente no sé, pero me imagino yo que hay algunos órganos que ya se tiene un completo entendimiento de su funcionamiento. Yo entiendo que todavía hay muchas preguntas respecto al cerebro y respecto quizá a otros órganos, pero me imagino yo que ya hay cierto conocimiento completo de alguno de los órganos. Ahora, entonces eso no quiere decir que a nadie se va a enfermar de ese órgano, o no quiere decir que todos los médicos sepan todo lo relacionado con ese órgano. Por ejemplo, el punto es que la información ya está disponible, ya está accesible. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el escritor de los Hebreos. La revelación se completó y ya está disponible, pero eso no quiere decir que toda la iglesia esté accesando a ella. La gracia ya está disponible. La vida eterna ya está disponible. El vivir plenamente y con gozo ya es una posibilidad para nosotros, alcanzable. Pero ahí es donde dice Pablo, sigan unidos en amor, sigan estudiando el evangelio, sigan reuniéndose, sigan estudiando para que puedan llegar a alcanzar
estas riquezas de pleno entendimiento? ¿Quién de nosotros puede decir, yo ya alcancé las riquezas de pleno entendimiento? Yo me imagino, creería yo que ninguno de nosotros puede decir eso. Pero ya tenemos la posibilidad de llegar a alcanzarla. Y esa revelación, ese entendimiento, nos va a ayudar a discernir el engaño, porque eso es lo que Pablo está, también una de las preocupaciones de Pablo, por lo que dice en el verso 4, para que nadie los engañe. Ya tienen el acceso a la información real para que no se dejen manipular, para que no se dejen engañar, para que no se dejen llevar por cualquier predicador, por cualquier doctrina nueva, por cualquier movimiento nuevo. Tengan cuidado, regresen a las Escrituras, regresen a lo que está escrito en la palabra. Entonces, la revelación se completó y lo que tenemos ahora, yo sé que uno sigue usando el término, y yo no creo que sea un pecado seguir usando, recibí esta revelación o el Señor me reveló, pero en realidad el lenguaje correcto del nuevo pacto debería de ser iluminación, entendimiento, comprensión, guianza. El Señor, el Espíritu Santo ilumina las Escrituras, nos abre el entendimiento, nos da la comprensión, que es la palabra que Pablo está usando, para que lleguemos a una plena comprensión o entendimiento, y también nos guía. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son los términos que se usan en el Nuevo Testamento para hablar de la voz activa de Dios. Se usa más iluminación, que sus ojos sean iluminados, que el Espíritu Santo los guíe, que puedan comprender, que puedan entender. O sea, ya no, si es posible, deberíamos de eliminar de nuestro vocabulario revelación para cosas que no se refieran a la Escritura. La revelación es lo que Dios ha hablado y ha dejado registrado en la Escritura. Todo lo necesario para nuestra salvación, para la vida, para la piedad, para el gozo, está en la Escritura. Pero no quiere decir que Dios nos siga iluminando, dando entendimiento, alumbrando los ojos, guiando. Tanto Moisés como Pablo tenían el anhelo de que todos profetizaran. Hubo un día en que le dicen a Moisés, unos allá están profetizando, deberías de callarlos porque solo tú eres el profeta. Y Moisés dice, ¿cuánto desearía yo que el Espíritu Santo derramara su espíritu y que todo el pueblo de Dios fuera profeta? Y eso es algo maravilloso, porque esa es una de las cosas que nos está recordando en los Hebreos. Antes, unos cuantos poquitos eran profetas. Ahora, todos estamos conectados al verdadero, gran y mayor profeta que es el Hijo. No solamente es nuestro Salvador, es la cabeza del cual somos miembros de su cuerpo. Ya tenemos al Hijo y ya no necesitamos profetas, ya no necesitamos personas aisladas de nosotros. Todos portamos al Espíritu y necesitamos seguir oyendo a Dios, pero no desde personas superiores, sino desde personas iguales a nosotros, porque somos miembros del mismo cuerpo. Vayamos a 1 Corintios 14:1. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. En primer lugar, lo más importante es el amor. Si tienen dones, si no tienen amor, no les sirve de nada. Eso ya lo dijo en el capítulo 13. Pero, aunque su mayor meta debe ser crecer en amor, que es el carácter de Cristo, también deseen los dones. Y el mejor don que pueden desear es el don de profetizar. Esto quiere decir, anhelen que Dios los use para que su palabra pueda ser oída a través de su boca. Anhelen que Dios use su boca para comunicar su palabra a otros, para comunicar el evangelio a otros, para ser usados por Dios, para hablar la palabra a otros. Sigamos con 1 Corintios 14:5. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces Pablo está declarando ese anhelo que él tiene similar al de Moisés. Cuánto quisiera que todos profetizaran, que todos fueran usados por Dios para comunicar su palabra. Saltemos al verso 24, 25 y 26. 1 Corintios 14, el 24 al 26. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos.
y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Miren, hermanos, yo no voy a negar lo que algunos ministros que amo y admiro han dicho. Dios ya habló, Dios ha hablado, Dios ha dejado registrada su revelación en las Escrituras. Pero Pablo aquí está diciendo que cuando nos reunimos, todos pueden ser usados para la edificación de los demás. Y algo interesante es que Pablo está diciendo que los dones del Espíritu son tan importantes que cuando llega alguien y Dios usa a otros por medio de dones para revelar, para descubrir los secretos que están en su corazón, si realmente habla el Espíritu, obviamente el Espíritu no le va a pedir una ofrenda, ni lo va a manipular, ni le va a tratar de convencer de alguna doctrina rara. No, va a mostrarle su necesidad y va a acercarlo a la realidad de un Dios que lo ama, de un Dios que lo está buscando, de un Dios que está interesado en él. ¿Qué va a pasar con esa persona? Se va a postrar y va a adorar a Dios porque va a reconocer que verdaderamente Dios está entre nosotros. Pablo no está diciendo que en el nuevo pacto los dones cesaron, ni lo está diciendo ninguna otra escritura. Lo que Pablo está diciendo es que si se van a dar, realmente tendrían que ser para provocar una adoración a Dios, para exaltar a Cristo. Yo estoy plenamente consciente que ha habido mucho abuso en esto y algunos han rechazado totalmente este tema de los dones, pero claramente aquí se ve que si el enfoque es glorificar a Cristo, que si lo que va a producir un don es que alguien se postre y adore a Dios, Pablo dice, esa es la profecía que yo quisiera que todos tuvieran. Esa es la capacidad que yo quisiera que todos tuvieran. Esa capacidad de atraer a que otros puedan adorar a Dios. Como John Piper dice, las misiones existen porque hace falta adoración a Dios. El misionero no va a buscar solamente la salvación de las personas, va a buscar la gloria de Dios cuando le comparte el evangelio a otros, porque cuando alguien se rinde a Cristo, Dios es glorificado. No evangelizamos, no predicamos, no hacemos el ministerio para ganar números, para crecer nosotros, para hacer más grande nuestras organizaciones. No, lo hacemos porque buscamos la gloria de Dios. Lo hacemos porque Dios nos ha llamado a vivir para su gloria. Tanto Moisés como Pablo, como Cristo, anhelaban que todos en la iglesia se dejaran usar para hablar de parte de Dios. Y obviamente esto puede darse en forma de un don donde Dios puede traer una iluminación, una palabra de conocimiento donde alguien por el Espíritu puede conocer lo que está sucediendo, afligiendo el corazón de alguien más y decir, percibo por el Espíritu que tu corazón está afligido por esto y esto y esto, pero Dios te ama, Dios te quiere salvar, Dios aquí. Pero más allá de eso, Pablo luego refleja y recuerda, no estoy refiriéndome, dice Pablo en el verso 26, solamente a algo sobrenatural. También me refiero a que ustedes pueden compartir lo que Dios les habló en la semana en un salmo o algo que Dios les enseñó estudiando la Biblia. Sí, llama la atención que Pablo usa también el tema revelación, lenguas, interpretación. O sea, Pablo está diciendo que Dios quiere seguirle hablando a su iglesia a través de la misma iglesia, donde no hay personas exclusivas, superiores, únicas, que solo ellos tienen al Espíritu, sino donde todos tenemos un mismo Espíritu que nos permite compartir desde las diferentes experiencias y dones que tenemos
la voz de Dios a nuestros hermanos. Cada cual aporte, aporte algo. No se quede callado, cada cual aporte, dice el verso 26. Pero que se haga para edificación, no para llevársela de más espiritual, no para creerse profeta, no para sentirse el nuevo Moisés o el nuevo Isaías o el nuevo Jeremías. No para eso, para edificación. En el nuevo pacto, Cristo es el profeta. Y el que profetiza lo hace, no porque sea un profeta a la manera del Antiguo Testamento superior al pueblo, sino porque en él habita el espíritu del profeta Cristo, porque en él habita el espíritu de Cristo, que es el espíritu de los profetas. Y todos en el nuevo pacto pueden comunicar la palabra de Dios, que es profetizar. Todos pueden profetizar, todos pueden comunicar la palabra. Ahora, por supuesto, Pablo no está diciendo que todos lean un versículo el que se les ocurra, no, ¿cuál es la palabra que el Espíritu quiere que lean que va a edificar la necesidad del otro hermano? Y ahí es donde entra. La palabra está escrita, pero se necesita la dirección, el mover, la guianza, la dirección del Espíritu Santo. Ya no hay profetas aislados superiores, hermanos, en el nuevo pacto. Todos estamos unidos al Hijo, quien a todos les ha dado dones. Claro, él ha instalado ministros para equipar a todos a que usen sus dones. El ministro no es alguien superior, es solo uno que va adelante, solo uno que es ejemplo. Y sí, hay profetas en el nuevo pacto, pero no a la manera del antiguo pacto de recibir una nueva revelación, una nueva palabra. No. Son aquellos que explican y aplican lo que Dios ya ha hablado, ya sea de manera general o de manera de una situación específica a una persona. Alguien que está aconsejando puede venir y aplicar la palabra, y eso sería una profecía donde le está diciendo: Dios ha dicho esto acerca de del caso que tú estás viviendo. David, Jeremías, que ellos se toparon con un caso similar, diferentes actores, diferente tiempo, diferente situación, pero el meollo del asunto es el mismo. Lucha de poder, etcétera, lo que se esté manifestando en la situación. Y lo que Dios dijo acerca de eso es eso. Así que lo que Dios dice acerca de tu situación es esto. Eso es el lenguaje de Cristo hablando en el nuevo pacto, donde nos lleva a glorificar a Cristo, a exaltar a Cristo, a manifestar a Cristo y a que Cristo crezca en nuestra vida. Es como cuando la palabra viva, sin que uno lo sepa, deja al descubierto algo en el corazón de alguien. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz y penetra. O sea, eso sí, quiero dejar claro, la profecía no es algo que tenga gente superior que se aproveche para manipular o dirigir. No. La profecía en la Biblia es la comunicación de la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu, que exalta a Cristo y que edifica, consuela y anima al creyente en base a la necesidad que está viviendo. Vayamos a ver otro de los pasajes que nos muestran este contraste, la diferencia del lenguaje, es también el contraste entre los dos pactos. Jeremías 31, 33 y 34. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro: conozcan al Señor, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor. Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje anterior y el lenguaje nuevo? El lenguaje anterior era solo externo, el lenguaje nuevo entra al interior. Dios pone su ley dentro de nosotros y la escribe sobre nuestros corazones. Y dice, ya nadie le tendrán que decir: yo te voy a decir algo que tú no conoces. No, ya es algo que tú conoces porque está en el Dios que te habita, pero que solamente te lo explican más o te lo explican de una manera diferente. Esto se entiende también en 1 Juan 2, 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él.
Entonces, ni Juan ni Jeremías están negando la función de maestros. Lo que pasa es que están dando un fundamento ante los falsos maestros. Viene Juan y les dice, hay algunos que los están tratando de engañar. ¿Cómo es que les están tratando de engañar? Diciéndoles que ellos tienen un conocimiento profundo y sobrenatural que ustedes no tienen, creyéndose superiores a ustedes, diciéndoles, yo tengo una comunicación con el ángel que me dice tal cosas que ustedes no tienen, y entonces viene Juan y les dice, no. Ustedes tienen la unción, ustedes están conectados a Cristo, no tienen necesidad que nadie les enseñe algo que ustedes no sepan, por supuesto. Tienen necesidad de que alguien les explique un poco más de lo que ustedes ya tienen, pero no tienen necesidad que alguien les enseñe algo que ustedes no tengan acceso, porque cuando alguien trata de venir a decirles, solo yo puedo interpretar la Biblia, o solo yo que conozco el griego, o solo yo que tengo X, Y, Z nombre o designación, los están engañando, los están tratando de engañar. No. Quienes nos enseñan son personas que solamente nos capacitan y nos muestran, esto dice la Biblia, esto quiere decir aquí, desde el estudio, desde el contexto histórico, desde todo, pero de alguna manera, por ejemplo, mi trabajo es hacerles ver cómo saber qué quería el autor decir en el texto, pero yo no voy a agregarle al texto, sino solo voy a exponer el texto. Entonces, ustedes permanecen en Cristo, es lo que Juan está diciendo, y no se dejen engañar, porque ya ustedes conocen al Señor, porque y eso es lo que dice Jeremías, nadie les va a decir, conoce al Señor, o solo yo te puedo mostrar al Señor. No. Todos me conocerán, quiere decir, todos tendrán relación conmigo, todos tendrán mi espíritu, todos tendrán, aquí recordemos que la palabra conocimiento en el Antiguo Testamento se usa mucho para hablar de relación, de conexión. No está hablando de un entendimiento intelectual, sino está hablando de relación. Nadie puede alegar venir como intermediario entre Dios y nosotros. No hay intermediario entre Dios y nosotros, solamente Cristo, y Él es Dios. Entonces, sí que hemos creído en Cristo, todos conocemos a Cristo, todos tenemos relación con Cristo, todos tenemos relación con el Espíritu, y nadie te puede decir que eres hijo de Dios o no lo eres, que eres salvo o no lo eres. Es el Espíritu Santo el que internamente a tu espíritu te da testimonio si eres hijo. Ninguna persona externa te puede decir, yo voy a evaluar si tú fuiste salvo o no eres salvo, si tienes relación con Dios o no tienes relación, yo te tengo que bautizar o dar esto o hacer lo otro para que entonces ya partes a ser pueblo de Dios o a la iglesia o que pases a conocer a Dios. Eso sería un engaño. Eso no quiere decir que Dios no haya asignado maestro. Él sigue diciendo cuáles son las características de este nuevo lenguaje hijo. En primer lugar, este nuevo lenguaje nos revela a Cristo como el heredero de todo. Nos recuerda que Cristo, que todo fue creado para Cristo y que todo va a ser reunido a Cristo. Nos recuerda que Cristo es el creador de las edades, de los siglos, que hay diferentes etapas de la historia y que esta no es la etapa definitiva. Esta es una etapa intermedia gloriosa, pero que la justicia perfecta vendrá en los cielos nuevos y la tierra nueva. Nos recuerda que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, que solo a través del rostro de Cristo se nos abre la gloria de Dios, que Él es el que le ha dado a conocer, que Él es la imagen del Dios invisible, que todo debe llevarlo a Él a tener la primacía, que en Él habita Dios corporalmente. ¿Quién nos puede mostrar mejor a Dios que la perfecta revelación de Dios? Dios mismo hecho carne. El que lo ha visto a Él ha visto al Padre. Luego dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Cuando dice la imagen misma de su sustancia, aquí debemos recordar que tanto Pablo en Colosenses como el autor a los Hebreos nos van a decir de que todo el Antiguo Testamento nos hablaba en sombras. El día de reposo era sombra de lo que iba a venir, dice Colosenses 2:16 y 17, pero la realidad es Cristo. La realidad ahora es Cristo. Teníamos, la roca era una sombra de Cristo.
El pueblo de Israel era una sombra de Cristo, David era una sombra de Cristo, Moisés era una sombra de Cristo. Entonces, en el nuevo lenguaje vamos al Antiguo Testamento y recordamos esto era sombra, esto era imagen, esto era figura, pero la realidad es Cristo. No podemos querer quedarnos con la sombra. El ejemplo que alguien ponía es verdad. Si alguien viene a mi puerta y el sol está ahí, solo se acerca a la sombra, yo no voy a abrazar la sombra. Yo voy a esperar que la persona esté cerca de mí para darle un abrazo a la persona. No me voy a querer quedar con la sombra. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El autor de los Hebreos nos quiere recordar de que de Cristo depende el funcionamiento de todo el universo. Y si Él es nuestro Salvador, y si Él es nuestro Rey, y si tenemos conexión a Él, eso no nos haría confiar más en Él, orarle más, preocuparnos menos. Por supuesto que eso es lo que Él está buscando para sus lectores y para nosotros. Y termina diciendo, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, el nuevo lenguaje nos recuerda que el problema más grande del hombre ya fue resuelto en Cristo. El problema del pecado, la raíz de los males de este mundo y la causa de la muerte fue solucionado por Cristo. Cristo alcanzó lo que las muchas generaciones de Israel no pudieron alcanzar, el real, completo y final perdón de pecado. Él es un rey a quien hemos ofendido, ante quien nos hemos rebelado, pero aún así vino para dar su vida por nosotros y perdonarnos. El nuevo lenguaje de Dios siempre va a enfatizar el evangelio, siempre va a enfatizar las buenas noticias del perdón. Quien se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabe por qué se sentó? Los sacerdotes no se sentaban. El escritor nos está hablando de Cristo como rey, de Cristo como profeta y de Cristo como sacerdote. Más adelante nos va a hablar con más detalle de su obra sacerdotal, pero de manera general los sacerdotes no se sentaban. Él está sentado porque ya fue entronizado, porque está gobernando, porque fue puesto como cabeza, le fue dado todo el dominio de los cielos, la tierra y debajo de la tierra, fue puesto como cabeza, sobre todo principado, potestad, poder y autoridad, fue hecho Señor y Cristo. Sin embargo, todavía ha dejado algunos enemigos actuando mientras Él está edificando su iglesia con el propósito de salvar más personas. John MacArthur nos comenta 4 razones por las que Cristo se sentó. Número 1, como señal de honor. Sentarse a la diestra del Padre era el honor de ser coronado como rey. Número 2, como señal de autoridad. Está por encima de todo. Número 3, para descansar porque su obra está terminada. Él dijo, consumado es. Y número 4, también se sentó para interceder por nosotros, porque dice que Él está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Hermanos, tenemos el honor, el privilegio de vivir los últimos días, la era de Cristo, en la que Dios está hablando en el lenguaje Hijo, a quien nos ha unido como miembros de su cuerpo. Antes hablaba en otro tiempo por profetas a los padres, pero ahora nos habla en el lenguaje Hijo, quien es más que un profeta, es Dios mismo y su mensaje mismo a nosotros, no solamente externamente, sino por medio de su Espíritu. Antes hablaba progresivamente, hoy ha hablado perfecta y completamente, con un enfoque en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Rey, como la voz de Dios a nosotros y como el que ha perdonado todos nuestros pecados y media la relación entre Dios y nosotros. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Te quedó claro que el nuevo lenguaje en el que Dios habla no solo es más claro, sino más cercano, más relacional, porque nos conectó a Él? ¿Has experimentado la guianza y la iluminación del Espíritu en un momento en el cual necesitabas escuchar la voz de Dios? ¿Qué consuelo trae a tu vida el hecho que saber que Cristo es el creador y sustentador de todo el universo, que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti? ¿No te motivará esto más a orarle y a confiar más en Él y a vivir menos ansioso? ¿Crees que Cristo ya resolvió perfecta y totalmente el problema del pecado, sabiendo que a través de Él no solamente somos perdonados, sino también libres de la esclavitud al pecado?
Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por ese nuevo lenguaje a través del cual ahora nos hablas. Te damos gracias porque la revelación la has completado en las escrituras del Nuevo Testamento, donde usaste a Cristo para comisionar apóstoles y profetas, para registrar todo lo que necesitábamos saber acerca de ti, de lo que tú has hecho, de cómo estamos unidos a ti, de cómo tú completaste la obra. Gracias, Señor, porque no solamente nos dejaste las escrituras, sino que enviaste a tu Espíritu como la unción depositada en nosotros, a través de la cual tenemos una relación directa, a través de quien te conocemos como el Dios verdadero que nos ama, que nos ha salvado. Gracias también porque has designado ministros para equiparnos, para seguir creciendo en ser conformados a tu imagen y para seguir accediendo a los tesoros escondidos en ti de sabiduría, de revelación, de inteligencia, para poder, Señor, vivir una vida agradable a ti, que te dé gloria y que pueda ser de bendición para otros. Gracias, Rey, profeta y sacerdote, por medio de quien podemos conocer a Dios. Amén.